Bueno, muy buenos días o tardes, noches, según la hora en que estén viendo este, este video. Entonces, vamos a entrar a mirar un poco sobre el tema de instrumentación industrial para seguir con el desarrollo temático de nuestra materia. Eh, la metodología que vamos a utilizar para esta parte o para este corte es, pues yo les suministro el material, es decir, les hago estas grabaciones, se las subo al aula para que ustedes las puedan visualizar con calma y no tengan los problemas de que se les puede caer el internet o que se les va el audio, ese tipo de cosas. Al final de la clase o de la presentación, pues abrimos un espacio de preguntas y respuestas de manera sincrónica, en el cual pues si tienen alguna duda pues la revisaremos ahí y finalmente pues les dejaría las actividades para desarrollar en, en, en cada una de las semanas que nos quedan. Otra cosa que les quería comentar es que acá en adelante pues trataremos de que todo lo enfoquemos al desarrollo del proyecto integrador. Entonces la idea un poco es ir analizando todos esos contenidos que vamos viendo y cómo los vamos aplicando al desarrollo de nuestro proyecto, que ya sería la última nota. Entonces, vamos a empezar con el tema de instrumentación industrial de una manera de introducción. Entonces, acá pues no vamos a como tal a ver directamente los tipos de elementos, tanto actuadores como sensores, igualmente los controladores que nos podemos encontrar, sino que vamos a hacer una revisión de esos parámetros generales, sobre todo en la parte de medición, que pues son muy útiles esos conceptos más adelante pues para comprender el funcionamiento de nuestros instrumentos o para el caso de que necesitemos hacer cualquier tipo de ajuste o de calibración. Entonces, la idea un poco de esta sesión es entrar a revisar eso. Y la última parte pues está dada al tema de la normatividad, que sería la actividad a desarrollar para esta semana. Entonces, como objetivos de esta presentación se plantean los siguientes: comprender los conceptos básicos de la instrumentación y su relevancia en la eficiencia de los procesos. Entonces acá un poco es hablar sobre algunos conceptos básicos que ya conocemos tanto de la parte de control y ahondar en otros para la parte de instrumentación. Identificar los parámetros elementales de un sistema de medición, esto pues muy aplicado sobre todo a nuestros transductores o a nuestros sensores, que van a ser elementos con los cuales nosotros podemos medir distinto tipo de variables. Comprender los factores fundamentales de la medición, acá pues ya va a ser algo relacionado como el funcionamiento de cada uno de esos instrumentos para realizar dichas tareas de medición. Entonces el contenido de esta presentación se plantea de la siguiente manera. Inicialmente pues veremos algunas definiciones preliminares, hablaremos algo sobre la importancia de los elementos en nuestros sistemas automáticos o para automatizar cualquier tipo de procesos. Hablaremos sobre algo de metrología. En esta misma parte pues definiremos lo que es el cero y el span de un instrumento. Luego algo sobre exactitud, precisión, resolución, repetibilidad y reproducibilidad, que eso es aplicado como algunas variables de funcionamiento de nuestros instrumentos de medición, al igual que los otros subtemas que serían linealidad, el error y la incertidumbre, y la última parte que está dada a la calibración. Entonces, inicialmente, pues definimos lo que es la instrumentación. Cuando hablamos de instrumentación, nos referimos a todos esos dispositivos eh, tecnológicos, electrónicos, mecánicos, que podemos nosotros implementar en un sistema el cual queremos automatizar. Entonces, la parte de instrumentación comprende desde lo que son nuestros sensores, los actuadores, los controladores y en algunos casos pues algunos módulos adicionales
que según el tipo de instrumentos que tengamos inicialmente, pues van a realizar una tarea u otra. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de módulos de expansión de entradas y salidas o de temporizadores, aunque actualmente los controladores digamos que tienen una flexibilidad muy grande. Hay ocasiones en que pues necesitamos emplear distintos tipos de dispositivos para nuestros procesos de automatización a nivel industrial. Y la parte fundamental de la instrumentación es realizar un control, digámoslo así, eficiente de nuestros procesos. O sea, la buena elección de los instrumentos a implementar garantizan el control completo o, o el dominio completo del proceso que nosotros queremos desarrollar. Entonces, pues es importante tener un conocimiento tanto en la parte de selección de instrumentos, poder reconocer sus características y pues temas referentes al mantenimiento y a la calibración, al ajuste, etcétera. Bueno, por lo general, cuando nosotros compramos cualquier tipo de instrumentos, es decir, si nosotros compramos un sensor de temperatura ya a nivel industrial, deben el fabricante o la empresa que comercializa estos dispositivos nos deben dar una serie de datos que por lo general se notan en hojas de datos de los instrumentos. Digamos que en las hojas de datos se da como un resumen sobre el funcionamiento característico de cada uno de los instrumentos. Muchas veces los datos que nos dan las hojas de los instrumentos son los que nosotros tomamos como referencia al momento de hacer diagramas de flujo o diagramas de control. Y algo pues importante de esto es que se denota el tipo de instrumento según la normatividad que se aplique, pues eso ya depende del país o del fabricante o del comerciante, pues va a tener los datos especificados, igual que la simbología y ese tipo de características. Entonces, lo que está al frente es un ejemplo de cómo sería una hoja de datos aplicada según las normas ISA. Y esto pues es como unos parámetros generales en el que hay una identificación, eh, un, un símbolo, algunos parámetros según la variable que estén midiendo, parámetros de medición máxima, mínima, el rango, ese tipo de cositas. Aunque en la mayoría de los casos los fabricantes ellos mismos pues tienen un formato en el cual suministran los tipos de datos de cada uno de los instrumentos. Y hay otro elemento que, por decirlo de alguna manera, es más completo, que son las hojas de especificaciones de los instrumentos. Estas hojas ya tienen características más generales y específicas para el funcionamiento de cada uno de los instrumentos. Entonces ya van a ser mucho más grandes y van a tener pues otra cantidad de información que en cierto punto puede ser útil para uno u otro proceso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de esas hojas de especificación de instrumentos bajo la norma ISA S20 y fíjense pues lo que esta hoja tiene, pues nos hablan sobre el voltaje de funcionamiento del dispositivo, nos habla sobre el tipo de control, sobre los elementos que tiene, etcétera. Entonces, digamos que tiene una información más completa a lo que nos indicaba la, la herramienta anterior. Bueno, vamos a recordar un poco estos conceptos que ya hemos trabajado anteriormente en el curso. Bueno, cuando nosotros definíamos un proceso, lo podemos tomar como tal en esa parte en la cual se suministran unas entradas con el fin de obtener una salida o un producto determinado. Lo que ocurre adentro es lo que nosotros conocemos como el proceso.
Entonces ahí tenemos un ejemplo, estaría dado por ejemplo a un sistema de compresión de aire en el cual entra aire caliente y pues internamente hay un proceso lo que garantiza que salga aire frío. Entonces típicamente pues ese tipo de, de procedimientos en los cuales, por decirlo de alguna manera, algún tipo de material o de energía se convierte en otro tipo de material, en un producto, en otro tipo de energía, es a lo que nosotros pues denominamos como un proceso. Y un sistema pues ya es cuando interconectamos distintos, ya sean procesos, distintos elementos, con el fin de cumplir un objetivo completo. Entonces un sistema ya es algo más completo, ya es algo más robusto y que involucra más componentes. Digámoslo así, que un proceso es algo más pequeño y dentro de un sistema hay múltiples procesos. Y el control pues son esas acciones necesarias que nosotros realizamos o que realiza un sistema con el fin de controlar esa salida. Igual esto ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Si yo quiero que la salida para este caso sea de una temperatura exacta, como es una temperatura de aire frío, por ejemplo, que esa temperatura esté a menos 5 grados Celsius, entonces todos esos procedimientos que hace el sistema o que hacemos nosotros para garantizar que el aire salga a 5 grados es pues a lo que nosotros conocemos como control. Definiendo pues el esquema de bloques o el diagrama de bloques, tenemos esas eh, relaciones que se presentan en esa pantalla. Como parámetros principales, pues la acción, la medición y la decisión. La decisión pues la usamos para retroalimentar el sistema en base a las mediciones que se realizan de la salida. Es por eso que para el control nosotros requerimos de utilizar sensores quienes se encargan de hacer la medición que vamos a comparar y realizar nuestros procesos para garantizar que se mantenga esa variable de salida que nosotros estamos controlando. Y cuando hablamos de un control de procesos, pues ya involucramos de alguna manera pues múltiples variables, tanto de las variables de entrada como las variables de salida y todo lo que esté involucrado para el dominio de esa función. Entonces podemos ver un control de procesos directamente como todo el desarrollo industrial en una planta, ¿cierto? En el que se tienen que tienen que interactuar los distintos procesos para poder cumplir el objetivo final, que es garantizar ya sea si nosotros vamos a elaborar un producto, pues garantizar que ese producto salga con todas las especificaciones que se requiere. Igual pues si es un servicio o cualquier tipo de sistema productivo. Y vamos a hablar ahora sobre los tipos de variables. Anteriormente yo les comentaba que íbamos a tener dos variables principales, que son las variables analógicas y las variables digitales. Cuando hablábamos de variables analógicas, especificábamos pues por lo general son esas que se dan en referencia a unos y ceros, a altos y a bajos, high o low. Entonces cuando tenemos esa representación simple de ese tipo de variables, hablamos de digitales. Entonces para nuestros ejemplos de la vida cotidiana, cuando nosotros encendemos un bombillo, pues estamos mandando un 1, que sería un alto, y cuando lo apagamos estamos mandando un 0, que sería un bajo. Entonces digamos que actualmente el mundo se mueve de esa manera. Y las variables analógicas son aquellas en las cuales eh, funcionan en el dominio del tiempo, es decir, es una variable continua. Entonces fijémonos en esta gráfica que les estoy señalando, la cual hace referencia a una variable de tipo analógica. Pensemos que lo que estamos midiendo ahí es temperatura.
Entonces, en el plano horizontal lo que nosotros estamos denotando es el tiempo. Y en el plano vertical, pues el aumento de esa temperatura según el tiempo. Es decir, que por ejemplo, si acá pasaron 20 segundos y la temperatura estaba en un valor característico, no sé, pongámosle 10 grados. Vamos a calentar una resistencia. Y en este punto ya pasaron 70 segundos. Y ya la temperatura alcanzó en esos 70 segundos un valor de 50 grados. Entonces, esas variables que nosotros medimos en el tiempo de una manera continua, con un valor determinado, son a las que llamamos variables analógicas. Entonces, algunos ejemplos de variables analógicas, pues las que nosotros medimos buscando pues obtener un valor concreto. Entonces, por ejemplo, con la temperatura, la presión, el flujo, la fuerza o el esfuerzo. En el tema médico, pues tenemos, por ejemplo, los electrocardiogramas, la presión de sangre, la cromatografía y ya un poco dado pues a los sistemas como tal, a las señales, pues podemos analizar la vibración, la voz y sonar. Entonces, todas esas señales que cambian continuamente en el tiempo son a las que nosotros llamamos variables analógicas. Mientras que las variables digitales, pues, como lo hemos comentado anteriormente, digamos, en este caso tenemos una señal on-off, es decir, alto o bajo, encendido o apagado. Entonces, en la parte de arriba es cuando está encendido, que sería esta línea de acá, es como si tuviéramos un 1 y cuando baja estaríamos teniendo un 0. Entonces, esa variación entre unos y ceros sería lo que denotamos como una señal digital. Y eso pues es muy aplicado, por ejemplo, para el control de motores, en lo que conocemos como un control de pulso, en el que según esas variaciones que tengamos entre unos y ceros, pues vamos a hacer distintos análisis de control. Y esto pues sirve para muchas cosas. Recordemos que se nos dice que el mundo funciona de una manera digital, entonces lo que se hace es convertir las señales analógicas a señales digitales con el fin de que los dispositivos puedan entender ese tipo de señales. Y bueno, acá presentamos una serie de razones para poder hacer el control. Entonces queremos garantizar la seguridad, la estabilidad, la optimización y la protección ambiental. Hay muchas otras, pero de una manera general estas recogen todas esas necesidades o todas esas razones para hacer acciones de control sobre los procesos industriales. Entonces, cuando hablamos de seguridad, siempre va a ser la prevención de tanto la seguridad como la vida o como cualquier accidente que pueda haber en un entorno laboral y más cuando se involucran procesos complejos. Entonces, salvaguardar la integridad de los operarios debe ser una de las razones primordiales para establecer el control de procesos. Cuando hablamos de estabilidad, nos referimos es a que las condiciones de operación se mantengan, por decirlo de alguna manera, constantes en los tiempos especificados, es decir, que no haya una variación que afecte la operación y que tenga un impacto económico para la empresa. Entonces, por ejemplo, en la planta de Coca-Cola, si en una hora se producen 15.000 gaseosas, pero por un fallo 10 minutos la planta estuvo parada, entonces es un fallo en la estabilidad y ya no se van a producir esa misma cantidad de gaseosas, sino que va a afectar la producción, lo que es un inconveniente para la compañía. Cuando hablamos de optimización nos referimos a esos beneficios que se van a reflejar en el ámbito económico en la operación de los procesos, es decir, garantizar eh, relación de producción en la planta
de modo que todo funcione correctamente. Entonces, cuando decimos que un sistema funciona de manera óptima es porque todo está funcionando bien y no vamos a tener ninguna afectación de una manera, pues, en un plazo corto, ¿cierto? Se va a garantizar la operación en un tiempo determinado. Este tipo de sistemas, pues, van a tener mayor confiabilidad. Y la protección ambiental, pues, está dado a todas esas acciones que establecemos a nivel industrial para minimizar el impacto ambiental que pueden tener nuestras labores de producción. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es la metrología. Entonces, es una ciencia como tal que se encarga de realizar medidas. Entonces, siempre que hablemos de medidas, estamos hablando de metrología. Y acá se comprenden los patrones de magnitud y los sistemas de unidades. Como medición, pues hablamos de esa asignación que le damos a una determinada variable para poder interpretarla o poder definirla de alguna manera. Entonces, como magnitud o cantidad, podemos definirla como un atributo para ser distinguido cualitativamente, es decir, para poderle asignar a ese atributo una cantidad y determinarlo cuantitativamente, es decir, que según esa calificación que nosotros le damos de manera cualitativa, podemos establecer si es mucho, si es poco, si es insuficiente, si es suficiente, si es exceso. Entonces esos calitativos que le damos también hacen referencia a las magnitudes. Entonces acá tenemos unas magnitudes que son básicas. De pronto pues esto ya ustedes lo conocen muy bien de sus cursos de física o de sus cursos anteriores. Las básicas pues son la longitud, la masa y el tiempo. Las derivadas tenemos velocidad, calor, área. Y hay otras particulares que son referentes a un material en concreto. Entonces, por ejemplo, el etanol que tiene algunas propiedades eléctricas, la resistencia de un cable según pues su fabricación, las calorías que aporta un determinado alimento. Entonces, por ejemplo, un postre, si lo comparamos con otro, pues va a aportar una cantidad diferente de calorías. Entonces son magnitudes concretas de distintos materiales. Nosotros conocemos dentro de las unidades de medida, eh, pues cuando hablamos de las básicas, masa, longitud, tiempo y temperatura, que según el sistema de unidades, en este caso estamos denotando el sistema internacional, pues para la masa vamos a tener el kilogramo, para la longitud el metro, para el tiempo el segundo, y para la temperatura podemos tener grados Kelvin o grados Celsius o grados Fahrenheit, en este caso pues estamos tocando los grados Kelvin. Y para las unidades derivadas, pues ya tienen otra configuración de unidades según los cálculos que se realicen o las variables involucradas para cada una de esas magnitudes. Entonces, cuando hablamos de velocidad, nuestras unidades de medida van a ser la masa sobre segundo. Para la aceleración, masa sobre segundo cuadrado. Y así pues cada una de esas unidades que tenemos ahí presentes. Y ahora hablemos sobre el rango y el span. Y esto va directamente relacionado con los instrumentos que utilizamos para la medición de alguna variable o de alguna magnitud. Entonces, inicialmente hablemos del rango. Al rango nos referimos como la capacidad que tenga un instrumento de medir. Es decir, que si nos dicen, nosotros compramos un sensor, no sé, no recuerdo muy bien si el LM35 tiene esta característica, pero nos puede decir que ese sensor es capaz de medir entre menos 50 grados y 150 grados. Entonces, ese rango de medida, pues es al que hace referencia el rango de medición de ese sensor.
Y dentro de los rangos de medida, pues vamos a tener unas clasificaciones de acuerdo a la capacidad de estos mismos. Entonces, cuando hablamos de los rangos unidireccionales, son los que apuntan a una sola dirección. Ahí tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un metro o un flexómetro, ya sea de esos digitales, que me dicen que solamente va a ser capaz de medir entre 0 y 5 centímetros, solamente iría en una dirección, ¿cierto? Desde 0 hasta 5 centímetros. Hay unos que son bidireccionales simétricos, entonces son aquellos que tienen un valor concreto en dos direcciones para medir. Entonces acá nos dan un ejemplo en que nos dicen, esto es para temperatura, que el instrumento es capaz de medir entre menos 30 grados Fahrenheit y 30 grados Fahrenheit. Entonces, como tiene la misma cantidad tanto a la derecha como a la izquierda, pues va a ser bidireccional simétrico. Y los antisimétricos, entonces pues ya es como el caso que les planteé anteriormente, que lo que está a la izquierda pues no es igual a lo que está en la derecha. Entonces, para nuestro caso del LM, decimos que a la izquierda era capaz de medir menos 50 grados, mientras que a la derecha era capaz de medir 150 grados. Entonces no es proporcional, por lo tanto son a los que nosotros conocemos como bidireccionales antisimétricos. Cuando hablamos de rango y span, pues para definir el span debemos establecer los valores del rango mínimo y el rango máximo. Entonces pues el mínimo se refiere a lo más pequeño que nuestro elemento de medición es capaz de medir. Igualmente el rango máximo pues es lo máximo que puede medir. Y el span, que lo definimos también como alcance, simplemente es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces para nuestro caso del sensor LM vamos a hacer la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, y ese sería el span. Entonces sería restar los 150 grados, que sería el valor máximo, y los menos 50 grados, que sería el valor mínimo. Entonces, cuando hablamos de las especificaciones de un instrumento, vamos a tener en cuenta las siguientes: exactitud, repetibilidad, linealidad e histéresis. Son importantes definirlas, ya que los valores que medimos nunca van a ser exactos, es decir, que nunca vamos a obtener completamente el valor que nos indica un determinado elemento. Pero entre menor sea el span, pues vamos a tener una aproximación más cercana a ese valor real. Acá vemos algunos ejemplos cuando hablamos de rango de variables. Entonces, por ejemplo, para la medición de temperatura, un dispositivo que se usa comúnmente son los termopares. Entonces, nos especifican que el rango está entre 0 grados Fahrenheit y 2000 grados Fahrenheit. Entonces, digamos, según lo que vimos anteriormente, es unidireccional, ¿cierto? Entonces, el mínimo valor pues es el 0 grados, el máximo es el 2000 grados, y cuando hacemos la diferencia, es decir, 2000 menos 0, vamos a tener un valor de 2000, es decir, que para este instrumento el span será de 2000, que es pues el mismo valor máximo. En una señal eléctrica, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando un multímetro y vamos a medir la electricidad que pasa por una resistencia, nos indican acá que el valor mínimo es de menos 0.68 milivoltios y el valor máximo es de 4.0
91 milivoltios. Entonces si hacemos la diferencia para encontrar el span, pues el resultado va a ser un span de 45.59 milivoltios. Y así pues cada uno de los elementos que tenemos ahí. Entonces si queremos medir caudal o si queremos medir velocidad, esas indicaciones pues comúnmente las dan las hojas de datos de los fabricantes de esos dispositivos. Hay que estar como muy pendientes de esos valores, ya que por ejemplo si nosotros vamos a usar un instrumento de medición de temperatura en una caldera, pero esa caldera alcanzó un rango de un valor máximo de 250 grados y nuestro dispositivo solamente llegaba a 200, entonces no vamos a obtener una medida confiable. Entonces esa es la importancia de revisar las hojas de datos. Y ahora hablemos sobre los conceptos de exactitud, precisión y resolución. Entonces cuando hablamos de exactitud podemos decir que es una especie de diferencia entre el valor real como tal y lo que nos está mostrando el aparato o el dispositivo con el que estamos midiendo. Entonces, pues entre más cerca esté nuestra medición del valor real, la exactitud va a ser mayor. Cuando hablamos de precisión de un dispositivo nos referimos a si hacemos múltiples veces la misma medición, eh, el valor que nos debe marcar debe ser casi el mismo, o en todos los casos debe ser el mismo. Si garantizamos eso, pues vamos a tener una mayor precisión. Y la resolución hace referencia al valor mínimo, al más pequeño que sea capaz de medir ese elemento. Entonces, entre más pequeño sea el valor que puede medir, pues va a tener una resolución mayor. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un multímetro y estamos midiendo resistencia y nos establece la resolución como el valor más pequeño que puede medir, o sea, pongámosle algo muy pequeño, 0.0001 ohmios. Entonces, entre más pequeño sea ese valor, la resolución pues va a ser más eh, mayor, va a ser más confiable. Miremoslo de una forma gráfica. Cuando hablamos de exactitud, pues si este es nuestro valor real, entonces en este caso estamos hablando, no sé, pongamos que sea el valor de temperatura de algún elemento. Y el valor real de esa temperatura es de 65. Y empezamos a medir con varios dispositivos esa temperatura. Entonces en una medición pues nos va a botar que la temperatura es de 75. En otra medición nos va a botar que la temperatura es de 68. En otra medición nos va a indicar que la temperatura es de 63. Entonces, entre más se aproxime al valor real, que serían esos 65, pues mayor va a ser la exactitud. Entonces, como para entenderlo de alguna manera. Y la precisión pues hace referencia a que si nosotros hacemos múltiples mediciones, entonces digamos que estos puntos acá representan cada una de las mediciones que estamos haciendo y en todas las mediciones nos da el mismo valor, podemos garantizar que el dispositivo tiene una buena precisión. Pero si en una de las mediciones me dio un valor más abajo y en otro me dio más arriba, pues cambia esa ese valor. Por lo tanto, la precisión del dispositivo puede estar afectada. Cabe aclarar que estos valores pues son cambiantes, ¿no? Y dependen también de la calibración y de los ajustes que le hagamos a nuestros instrumentos de medición. Y siempre decimos que un elemento es preciso, más no exacto, ya que nunca vamos a llegar a ese valor real
vamos a llegar a aproximadamente ese valor real, es decir, lo podemos superar por encima o por abajo, pero pues nunca nos va a indicar como tal el valor eh, que se refleja en la realidad. Cuando hablamos de repetibilidad nos referimos pues a que haya concordancia en las múltiples mediciones que nosotros hacemos. Y la reproducibilidad hace referencia a que si yo estoy midiendo una presión con un dispositivo y luego hago esa misma medición pero ya con otro dispositivo, si hay concordancia entre esas dos mediciones, pues estamos hablando de una reproducibilidad en términos de la precisión, ¿cierto? Eh, Esto se utiliza pues para comparar mediciones hechas con el fin de ajustar o de calibrar nuestros instrumentos. Bueno, cuando hablamos de linealidad, de pronto nos acordamos un poco de esos conceptos que veíamos por allá en estadística, que la idea es tratar de que si yo tengo puntos dispersos, o sea, denotémoslo pues, de alguna manera, poder interpretar esos puntos como una línea recta. O si los tengo de una manera curva, que es la que notamos ahí como curva característica, ver de qué manera nosotros asemejamos eso a a una línea recta para establecer que tiene un comportamiento lineal. En este caso pues sería lineal positivo, ¿cierto? Porque va de una manera creciente, donde la variación pues estaría entre estos dos márgenes que tenemos acá. Y esto está dado a los ajustes. O sea, nosotros ajustamos nuestros elementos para tratar de observar sus mediciones de una manera lineal. Bueno, ocurre que en distintos tipos de mediciones hablamos de histéresis. Entonces, histéresis es esa diferencia que se puede dar tanto en un valor máximo, que sería este que les estoy denotando, y un valor mínimo respecto a esa linealización que hizo el instrumento. Esto es muy útil, pues dado el avance tecnológico, pero lo de la estéresis a veces se ve reflejado en, en procesos en los cuales hay una falla. Entonces, si esa estéresis se ve muy grande, eh, puede ser un indicio de que el dispositivo no está funcionando correctamente. Es decir, que hay unos parámetros de histéresis establecidos por los fabricantes que si se superan puede indicar que el dispositivo no está funcionando correctamente o que ya cumplió su ciclo de vida y es necesario cambiarlo. Y ahora hablemos un poco sobre los errores de medida comunes. En la práctica que nosotros hicimos con el multímetro, pues hablamos un poco sobre el análisis del error. Los errores pueden ser dinámicos, estáticos, sistemáticos, accidentales, absolutos, relativos, de span. Bueno, hay muchos tipos de errores y depende pues mucho de los dispositivos con los que estemos midiendo. Depende pues de la persona que esté realizando las mediciones o de los equipos que estén realizando las mediciones. Y siempre la idea va a ser tratar de reducir el error a lo máximo posible. Acá hablamos de algunos tipos de errores pues comunes en nuestros dispositivos de medición. Cuando decimos un error cero, pues es que si nosotros tomamos varias veces una misma medición y el valor es siempre el mismo, pues habría un error cero. No quiere decir que no exista un error como tal, sino que la variación pues no cambia respecto a una medición con otras, entonces se mantiene constante. Entonces fíjense que acá pues esta sería lo que me indica el dispositivo de medida
y este sería el valor real. El, el error del spam pues tiene que ver con cuando nosotros tenemos pues una variación de mediciones entre el valor máximo y el valor mínimo. Bueno, entonces son distintos tipos de errores que nos podemos encontrar. Pues no vamos a ahondar mucho en ello, simplemente pues saber que es un parámetro que utilizan los dispositivos de medida. Y las incertidumbres pues también van relacionadas con los elementos de medición, que son como ese parámetro en cual el instrumento pues nos indica un valor u otro. Todos los elementos de medición van a tener algún tipo de incertidumbre. Y pues digamos que la incertidumbre sirve en ocasiones para interpretar la resolución que nos da la medición o el dispositivo con el cual estemos realizando mediciones. Muchas veces estas incertidumbres las indican los mismos elementos presentes eh, en, en los distintos procesos. Entonces, por ejemplo, pensemos en una resistencia como la que utilizamos nosotros y recuerden que ellas tienen unas bandas que indica el valor de la resistencia. La última banda hace referencia a la incertidumbre, es decir, el valor que puede alterar eh, la, lo que me indican las tres primeras bandas. Eso por lo general se da entre un porcentaje, a veces nos dicen que es del 5% o a veces del 10%, depende del color de esa banda. Entonces, por ejemplo, si tengo una resistencia de 220 ohmios y al momento de medirla me da 222. Entonces, ese 22 que tengo ahí o ese 2 que me varió la medida de la resistencia, pues hace referencia a la incertidumbre. Entonces, ¿para qué sirve la incertidumbre? Entonces, para caracterizar la calidad del resultado, refleja la imposibilidad de conocer exactamente el valor mensurado, corresponde a la duda del resultado de medición y corresponde a la duda una vez eliminados o corregidos los errores detectados. Entonces, pues las fuentes de incertidumbre, digamos que esto es un análisis que se hace muchas veces por los fabricantes para poder dar un valor concreto de incertidumbre. Y la última parte pues es directamente relacionada con la calibración de elementos. Siempre que nosotros compremos cualquier tipo de instrumento, debe venir con algún parámetro de calibración. A veces son los mismos fabricantes que tienen un departamento de soporte que nos garantizan la calibración de los instrumentos, o en los manuales, en las hojas de datos, nos especifican cómo debemos calibrar los instrumentos. Y hay que tener presente que muchas veces las calibraciones dependen del tipo de proceso que se esté realizando. Es decir, que para un proceso en concreto se debe tener una calibración específica de cierto dispositivo. ¿Y qué nos garantiza una calibración apropiada? Pues una buena medición. Y si tenemos una buena medición, pues vamos a tener un buen control de proceso y eso pues se va a ver reflejado en la seguridad y en el impacto económico del desarrollo del proceso. Entonces, si queremos ver el proceso de calibración como un diagrama de bloques, pues tendremos que tener en cuenta como entradas los dispositivos que utilizamos aparte para poder calibrar nuestro instrumento. Debemos tener una medición estándar o un patrón de calibración. Por lo general nos basamos en otras mediciones hechas anteriormente o directamente parámetros dados por el fabricante. Y según eso, pues vamos haciendo los ajustes con nuestros elementos de medición.
de nuestro instrumento de modo que lleguen al valor que nos indica el patrón. Es decir, que si nosotros tenemos una báscula y la vamos a calibrar, entonces debemos apoyarnos en otro dispositivo que tenga esas mismas características, que al momento de pesar un patrón, eh, digámoslo así, reconocido internacionalmente, entonces digamos que tenemos un patrón, imagínense pues una masa de 1 kilogramo. Entonces si yo esa masa la peso en mi instrumento pues de guía, acá me va a garantizar el kilogramo. Y según los elementos de calibración, pues esa misma masa me debe garantizar en el instrumento que estamos calibrando el 1 kilogramo. Digamos que es un proceso de verlo de alguna manera. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos directamente sobre algunos dispositivos, cuáles son los elementos de calibración, y según eso pues podemos determinar la vida útil, el periodo que puede estar activo sin que sea necesario volverlo a calibrar y cosas así. Bueno, sobre los patrones de calibración, muchas veces nos los dan directamente los fabricantes, muchas veces los establece un país o los establece un sistema de medidas como tal. Puede ser, por ejemplo, el sistema internacional que tiene sus patrones establecidos y con esos patrones nosotros calibramos nuestros elementos. O directamente en las industrias los conocemos como patrones de trabajo y son esos que usamos cuando llega un equipo nuevo para poder garantizar el funcionamiento de los instrumentos. Es decir, directamente en la planta nosotros tenemos nuestros patrones para calibrar los instrumentos. Eso es muy común que se haga en la industria. Bueno, acá hay unos documentos guía para entrar a expandir o hacer una revisión de estos elementos que hemos visto hoy. Entonces, eso sería todo por ahora. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Si bien esto pues es una introducción, no vamos a entrar como tal a profundidad, a revisar cada uno de estos temas. Y en la próxima sesión pues ya nos vamos a entrar directamente a distintos tipos de sensores como tal en la parte de nuestra instrumentación para poderlos ir clasificando dentro de nuestros procesos para el proyecto integrador. Entonces, en la siguiente sesión pues hacemos la presentación sincrónica de preguntas y respuestas y les comento cuál es la actividad de esta semana. Entonces, muchas gracias por la atención y ya nos estaremos viendo.